ideal como bocadillo, como entrada. Hoy vamos a preparar juntos una tarta de atún. En una cazuela a fuego medio voy a poner un chorro generoso de aceite de oliva. Y voy a comenzar salteando 150 gramos de almendras en hojuelas, 5 ajos grandes picados finamente y 2 cebollas grandes picadas en cubos. Un minuto después voy a agregar también 500 gramos de papa, que igualmente las tengo cortadas en cubos. 7 minutos después, ya bien salteadas las papas, voy a agregar 500 gramos de jitomates que tengo escalfados, o sea, se los puse en agua hirviendo, les retiré la piel y los corté en cubos. Voy a agregar también perejil que tengo previamente lavado y picado, cantidad generosa. 250 gramos de aceitunas con hueso, 100 gramos de alcaparras, 500 gramos de atún de lata que tengo aquí previamente drenado, un poco de sal. Lo voy a tapar y voy a dejar que se cocine a fuego bajo durante 5 minutos. 5 minutos después voy a apagar la cazuela. El atún ya está listo. Ahora hay que dejarlo enfriar. Para poder rellenar nuestra tarta es importante que el atún se encuentre ya completamente frío. Y también, mira, si notas la consistencia, está cero caldoso. Humectado sí, bastante humectado, pero si notas, es un atún que no tiene caldo. Esto es importante también para que no se remoje la masa y así la torta no nos quede aguada. Ahora voy a estirar la masa hojaldrada dejándola con un grosor de medio centímetro. Tengo por acá listo mi refractario. Lo voy a rociar con un leve de harina, mira, cosita de nada. Y ahora vamos a forrar el refractario con la masa. El exceso que te quede en las orillas no importa, no lo recortes. Este nos va a servir para envolver nuestra tarta. Voy a poner el refractario sobre una charola y lo voy a llevar al congelador durante 5 minutos. Entonces pasaron ya 5 minutos, vamos ahora a rellenar con el atún. Mira, una cosa generosa que se disfrute, igualmente sin exagerar, porque finalmente esto lo vamos a ocupar como para bocadillo. Con la cantidad de atún que preparamos, te puede rendir para una tarta que alcance hasta para 30 personas. En estas partes donde sobra la masa, le voy a cortar como que unas tiras. Y ahora sí, mira, vamos a bajar las tiritas, como intentando que vaya un poco cubriendo. No importa que nos quede medio rusticón, pues eso también le va a dar cierta personalidad. Y si en algunas partes no queda totalmente cubierto, mucho que mejor, porque por ahí va a respirar nuestra masa. Tengo listo ya un huevo batido. Vamos a barnizarlo para que al momento de hornearlo gane un brillo espectacular. Lo voy a hornear a 180 grados Celsius o 360 grados Fahrenheit. En 45 minutos deberá estar listo. Minutos más, minutos menos, dependiendo la potencia de tu horno. Nuestra tarta ya está lista, la dejé que se enfriara un poco y pues ya simplemente hay que cortarla a los tamaños preferidos. Mira, yo la voy a partir así como por la mitad. Checa, ha quedado súper doradita con una pinta deliciosa. Y podrás llevarla hasta listo así ya cortada a la mesa y cada quien que tome su trozo. ¿Listos para probar? Oh, tremenda deliciosez. Aquí definitivamente no hay pierde, la combinación de masa hojaldrada con el atún, uf, ¿qué te digo? Simplemente es espectacular. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. Tiempo de